Ahora estudiamos la parte metabólica que corresponde a los aminoácidos, el metabolismo dentro de las células. Inicialmente estudiaremos la decarboxilación de aminoácidos y la degradación de las cadenas laterales R. Vamos a ver la relación que existe en las mitocondrias entre el ciclo del ácido cítrico y el ciclo de la urea, porque vamos a estudiar la eliminación del grupo amino. Tenemos que tener presente que estamos hablando de las mitocondrias de esa manera, y el ciclo del ácido cítrico tiene relación con el ciclo de la urea entre el citosol y las mitocondrias. En el ciclo del ácido cítrico tenemos dos tipos de reacción: las que se realizan para efectos de la degradación del ácido cítrico, en el ácido cítrico, moléculas que terminan eliminando anhídrido carbónico y ácido, como hemos quedado anteriormente. Luego, existen reacciones que utilizan los sustratos del ciclo y sirven para la síntesis de otros compuestos. A estos se denominan reacciones anapleróticas o anfibólicas. Eso quiere decir, por un lado, la degradación y por otro lado, la síntesis. Anfibólicas porque trabajan con los dos metabolismos. ¿Qué es lo que ocurre en el organismo? Sucede que tenemos los aminoácidos circulando en la sangre. ¿En qué cantidades? Ahí tenemos los 20 aminoácidos. En niños tenemos estas cantidades en proporción de milimoles por litro, y en los adultos esta cantidad que circula en el plasma sanguíneo. De un modo más simple, en adultos ocurre que la concentración de los aminoácidos varía cuando existen este tipo de condiciones dependiendo del estado nutricional de las personas. Varía entre 35 y 65 miligramos por decilitro. Entonces pueden utilizar estas cantidades expresadas en milimoles, o más simple para mantener en memoria este tipo de cantidades en concentración de aminoácidos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los aminoácidos pasan de la sangre a las células, nos imaginamos entonces con esta figura: sangre. Los aminoácidos tienen una proteína transportadora, se llama la translocasa, que tiene dos sitios activos, uno para el sodio y otro para el aminoácido. Esto muy parecido a lo que hemos hablado con la glucosa. Se transportan juntos porque es un mecanismo de transporte contracorriente. Es decir, de un lugar menos concentrado
a un lugar más concentrado. Y también por el hecho de ser un transporte juntos, se llama simporte. Todo aquello es una relación con el transporte activo. Muy bien, los aminoácidos ahora, los aminoácidos van a tener diferentes metabolismos dentro de la célula. Estos que vamos a hablar ahora, vamos a estudiar como transaminación, vamos a hablar de la decarboxilación, vamos a hablar de la transformación de los grupos laterales R, y también vamos a ver de que los aminoácidos van a tener destinos diferentes, como la deaminación oxidativa. Muy bien, esa es la oferta de los aminoácidos que han ingresado a las células. Pero hay que estudiar también metabolismos muy interesantes, como es el de la síntesis de proteínas, que se van a realizar en los ribosomas. Esa parte es muy importante porque los aminoácidos, cuando ingresan a la célula, tienen que activarse con ATP. ¿Sí? Y el ATP lo que va a producir es, vamos a poner un supuesto aminoácido, nada más con R, y cuando reacciona con el ATP es el aminoácido que va a estar activo. Y cuando está activo, entonces hablamos de los aminoácidos que ya tienen el fosfato. Junto a esta reacción ocurre un transporte con el RNA mensajero, de transferencia en forma de trébol, donde termina en los ácidos nucleicos CCA. Entonces, estos van a ser transportados a nivel del carbono 3' de la adenina, y este RNA de transferencia va a terminar llevándolos hacia los ribosomas. Entonces, ahí comienza la síntesis de proteínas. De tal suerte que ahora tenemos una cantidad importante de los aminoácidos dentro de las células. Y además el destino que van a tener los mismos. Más todavía, los aminoácidos, cuando se transportan, miren, por efecto de esta enzima transportadora, la gamma-glutaminil transpeptidasa, que está en las membranas, y se someten al ciclo del gamma-glutamato, de la manera en que hemos visto. Ingresa como aminoácido, luego se transforma el gamma-glutaminil
cisteinilglicina, separándose el ácido glutámico por un lado, la cisteína por otro lado y la glicina por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a continuación? La separación de la cisteína, separación de la glicina. Pero por efecto de esta enzima, glutatión sintetasa, entonces vamos a tener la relación del ácido glutámico con la cisteína y luego la glicina. Este compuesto es muy importante en las células porque trabaja como un antioxidante muy importante y trabaja en las reacciones de oxidación y de reducción. Es decir, trabajan varias moléculas de glutatión. Ahí tenemos el ácido glutámico, cisteína, y la cisteína sabemos que tiene azufre. Cuando se presenta frente a otra molécula de cisteína, miren, así están reducidas, pero cuando se pierden estos dos hidrógenos, el glutatión está oxidado. Glutatión es muy importante, entonces, en las reacciones de oxidación y de reducción, y no solamente en el ciclo del gamma-glutamato. Más todavía, ocurre que, como la vida misma, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, las moléculas también se forman, trabajan y tienen que degradarse. En este caso, ocurre que muchas de las proteínas que hemos visto en este metabolismo de todos los componentes, pensemos en enzimas o proteínas estructurales, cuando terminan la vida de estas moléculas, tienen que degradarse otra vez en aminoácidos. Y estos aminoácidos se tienen que volver a reutilizar para formar nuevas proteínas. Esto ocurre cuando trabaja con esta clase de moléculas. Esta molécula es muy importante, se llama ubiquitina. Existen muchas ubiquitinas. Las ubiquitinas también se llaman ubiquitinas. Estas moléculas señalan la degradación de las proteínas. Cuando ya cumplieron con su función y cumplieron con su vida media o vida entera, como quieran pensar, se tienen que degradar estas proteínas porque no son eternas. Estas proteínas, muchas de las enzimas, solamente, miren, trabajan desde horas, a veces media hora, a veces 20 minutos, y luego pueden vivir más o menos hasta 100 horas dentro de las células, pero tienen que morir. Entonces, entre comillas, morir, tienen que degradarse para reutilizar los aminoácidos de las proteínas. Este tipo de reacciones se producen entonces cuando las proteínas se marcan con las ubiquitinas. Las ubiquitinas tienen una relación con tres enzimas. Enzima que se llama E1, enzima E2, enzima E3. Primero tienen que activarse. Estas son enzimas, una que se llama activadora, otra que se llama de transferencia, y una ligasa. Estas son muy importantes. Entonces, las ubiquitinas se caracterizan
porque son proteínas que tienen 76 aminoácidos. Y en estas se distinguen las lisinas. Son 7 lisinas que tienen las ubiquitinas. Cuando la ubiquitina se activa, entonces se activa así con ATP. Entonces forma ubiquitina fosfato. Luego la ubiquitina fosfato, cuando está activada, activa a esta enzima, a la E1, y lo hace especialmente a nivel de este aminoácido que es la glicina. La glicina, ahora representamos de este modo. La glicina, ya conocen que termina cualquier cadena de proteínas con un grupo carboxilo. Entonces, una vez que se activa, reacciona con azufre de la enzima E1. Ese azufre es de una cisteína. Cuando ya se ha activado esta enzima, entonces lo que tenemos como resultado es una transferencia ahora de la misma manera, también con glicina, y se activa también con azufre a la enzima E2. Una vez que se ha activado la enzima E2, hay una transferencia a la E3. Y cuando se transfiere a la E3, resulta que la glicina se va a unir a las moléculas de lisina de la proteína marcada. Entonces ahí podemos decir que va a haber una reacción muy interesante de unión con ese extremo que tiene la lisina, el extremo amino. Entonces se va a unir este grupo azufre con el nitrógeno de la lisina. Entonces se ha marcado la molécula, las proteínas están marcadas ahora, y no solamente con una ubiquitina, pueden ocurrir una serie de cadenas de ubiquitina. Esta marca de la proteína en forma filosófica se ha conocido desde el momento en que se descubrió, y además ha sido también nombrado premio Nobel su descubridor. Se llamaba el beso de la muerte. Es decir, una vez que ha localizado cuál es la proteína que tiene que degradarse, entonces se introduce en esta clase de estructuras. Esto se llama proteosoma. También pueden decir proteasoma con A. Pueden utilizar los dos nombres. Ocurre que tiene dos anillos, uno arriba, otro abajo, es forma de un turrí, y estas se comportan en el medio, en el corazón mismo del proteosoma, como proteasas. Estas proteasas entonces se encargan de eliminar poco a poco los aminoácidos de las proteínas. Pero no se eliminan todos los aminoácidos, sino que al fin de cuentas los aminoácidos libres también van a estar así disponibles en el citosol para proceder a su metabolismo. En consecuencia, ya tenemos nosotros aminoácidos que provienen de la sangre, por un lado, aminoácidos que se tienen dentro del citosol para su reutilización
a través del mecanismo del beso de la muerte y además tenemos la participación de otros componentes importantes, los lisosomas. Los lisosomas en su interior tienen también enzimas proteolíticas. Se caracterizan los lisosomas más o menos, para que se den cuenta, es algo así como estómagos. Estómagos dentro de la célula. Y en esta clase de estómagos se trabaja con un pH de 4.8. ¿Sí? Un pH ácido. Piensen en la pepsina. Pero aquí existen otro tipo de proteasas que tienen en su centro activo, muchas de ellas tienen serina en su centro activo para trabajar hidrolizando también las proteínas que deben degradarse dentro de la célula. Se llaman serinproteasas. Luego tenemos aquellas que tienen cisteína. Entonces tenemos también así la cisteína. Pero también hay otras que tienen el ácido aspartico, aspartil proteasas. Otras tienen también ácido glutámico, glutaminil proteasas. Y otras que tienen metales. Entre los metales, pues uno de los más utilizados generalmente es el calcio. Pero también puede ocurrir de que tengan cobalto, que tengan manganeso, pueden tener hierro y pueden tener cobre. Entonces, piensen que es igual que en el estómago, y los nombres que tenemos de diferentes catepsinas los tienen ustedes ahí, y hay de diferente nombre. Las que tienen serina, AGR. Las proteasas catepsinas, miren, son aproximadamente 12. Hay otras que se parecen a la papaína, por eso se llamó también calpaínas. Eso de cal significa que tienen calcio. Otras que se llaman caspasas, que trabajan sobre las proteínas que han sido utilizadas en el DNA. Y así tenemos muchos nombres muy importantes de proteasas que al fin de cuentas va a resultar en una concentración importante de aminoácidos. Pensamos entonces aquí con esa estructura cualquier aminoácido. Destacamos obviamente el grupo alfa amino, el carboxilo y el grupo lateral. Ya vimos en otra clase que aquí trabaja en forma importante una vitamina, la vitamina B6, pero en forma de coenzima porque tiene fosfato, y dijimos que se llama fosfato de piridoxal. Ahora, estos dos componentes han reaccionado y entonces tenemos aquí el pal aminoácido. De esa manera. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que se ha formado a este nivel algo muy importante, que es la base de Schiff. La base de Schiff es bastante interesante e inestable, porque sus electrones van a migrar aquí y van a hacer un cambio dentro del anillo, o pueden migrar por otro lado. Entonces, ese movimiento electrónico depende de las enzimas con que van a ser metabolizadas. Aquí tenemos diferentes formas ahora, las formas en que se ve el movimiento electrónico y las diferentes, miren, una base de Schiff, doble enlace, pero miren aquí la otra, miren este. Entonces, estos componentes se llaman
se denominan con el nombre de mesómeros. O técnicamente también pueden decir mesomería en el caso de este tipo de reacciones. Vamos a estudiar aquí este grupo R. Por ejemplo, decimos aquí el grupo R. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El metabolismo de las cadenas del grupo R, porque se va a eliminar y aquí ya no existe el grupo R. Entonces aquí trabaja un sistema enzimático importante para cada uno de los 20 aminoácidos estudiados. ¿Qué teníamos en este otro componente? Tenemos ahí el carboxilo, El carboxilo igual se va a decarboxilar la molécula y al perderse, miren, se va a formar algo importante, una amina. Esta amina se llama amina activa. Y si son varias, se llaman aminas activas. Por otro lado, si trabajan las transaminasas, vemos aquí el grupo amino del aminoácido y el fosfato de piridoxal ahora va a transportar ese grupo amino y se ha extraído este grupo para tener un futuro metabolismo que es muy importante y que vamos a estudiar después. Las decarboxilasas. Tomaremos algunos ejemplos. Cuando se ha decarboxilado, cuando se ha perdido el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿qué es lo que ocurre aquí? Queda este componente que lo pueden escribir de esta manera o pueden escribir también de esta manera. Siempre los compuestos están conjugados, uno como ácido y otro como base. Entonces aquí se ha reconstituido el fosfato de piridoxal. ¿Qué es lo que ocurre? Ya vimos en la anterior clase, si es la decarboxilación de la lisina, entonces resulta en cadaverina. Y la cadaverina va a formar esa clase de molécula. Esta molécula de la lisina, cuando se unen dos, se denomina con el nombre de espermidina. Luego tenemos la ornitina, putrescina, y la putrescina puede unirse 2 o 3 moléculas de ellas y se llama espermina. Si se produce la decarboxilación de la arginina, se forma la agmatina. ¿Qué es importante aquí? Es importante, miren, esta cantidad de grupos amino que tienen cargas positivas. ¿Para qué sirven las cargas positivas? Sirven para neutralizar las moléculas de fosfato del DNA para que no se expresen. Son buenos reguladores de la expresión del DNA. Entonces aquí estas moléculas aminas primarias o aminas activas con estos nombres va a neutralizar el DNA. Muy bien. Y así tenemos nosotros una serie muy grande de decarboxilasas en diferentes células específicas para cada reacción. Por ejemplo, en cerebro, en sistema gastrointestinal, neurotransmisores. Ahí tenemos a la tirosina. La tirosina
es interesante, se decarboxila, produce tiramina. Y cuando trabaja a nivel del sistema nervioso uterino, va a producir contracción uterina en los tiempos de menstruación o durante el trabajo de parto. Algo importante también, la tirosina, importantísima para formar dopa, y la dopa va a resultar en dos neurotransmisores, norepinefrina y la epinefrina, una que trabaja por vía sanguínea y otro que trabaja directamente en las terminaciones nerviosas. Y también algo importante, que la tirosina va a terminar en melanina. Y así, una lección muy larga podría ser solamente hablar de las decarboxilasas, y tenemos aquello, el triptófano, por ejemplo, otro neurotransmisor regulador que sirve como una hormona también, la serotonina, que entre muchas consideraciones se las llama también la hormona de la felicidad. Luego miren, melatonina, otra que sirve para regular los ciclos del sueño. En este estudio del metabolismo de los aminoácidos relacionados con la cadena R, metabolismo de las cadenas R, ¿qué es lo que sucede? Miren, solamente voy a tomar como ejemplo a dos aminoácidos ahora, fenilalanina y la tirosina. Sucede que existen sistemas de esta categoría donde los aminoácidos se van a degradar. Tendríamos que estudiar 20 metabolismos, pero vamos a tomar nada más este ejemplo. La fenilalanina. La fenilalanina entonces se diferencia de la tirosina por este oxidrilo. Lo que ocurre es que este oxidrilo se introduce por acción de una monooxigenasa. Esa monooxigenasa se llama fenilalanina hidroxilasa. Entonces se ha colocado aquí el grupo oxidrilo. Las reacciones son algo más complicadas desde el punto de vista químico puro, pero solamente vamos a hacer fácil para entender que la fenilalanina se ha transformado en tirosina. La tirosina ahora va a tener diferentes mecanismos de reacción. Hemos hablado de transaminación. Entonces, la tirosina se va a transaminar, va a perder el grupo amino, lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces forma este ácido por el nombre y la posición del oxidrilo. ¿Cómo se llama? Orto, meta, para. Entonces se llama para-hidroxifenil. Y el resto corresponde a una alanina. Miren, entonces ya tenemos la deaminación en forma de este compuesto. Luego, este componente se va a transformar también por acción de otra dioxigenasa en productos intermedios que finalmente van a terminar en la formación del ácido homogentísico. Luego el ácido homogentísico se va a transformar en maleíl acetoacetato. Todas estas moléculas son maleíl acetoacetato. Muy bien. Sucede que va a haber algunas transformaciones aquí en una forma de enol, porque es alcohol, y aquí una cetona. También son estados mesómeros, que al fin de cuentas, miren, van a ser catalizadas por la fumaroil acetoacetato hidroxilasa. Se va a formar el ácido fumárico. ¿Dónde va el ácido fumárico? El ácido fumárico, al fin de cuentas, va a terminar en el ciclo del ácido cítrico.
¿sí? A continuación, entonces, una parte, el fumarato, y por otro lado se va a desprender el acetoacetil. El acetoacetil o acetoacetato, entonces cuando se activa con coenzima A, va a formar el acetoacetil coenzima A, que es activo. Y como es activo, y más activo todavía con más acetilcoenzima A, nos va a dar una molécula que hemos conocido ya como acetilcoenzima A. ¿Dónde va a ir a parar finalmente en su metabolismo la acetilcoenzima A? Otra vez tenemos el ciclo del ácido cítrico o ciclo del citrato. Pueden utilizar las dos nomenclaturas. Miren, entonces, hasta aquí ya hemos hablado de las transformaciones que pueden tener las cadenas R. Más todavía, importante la tirosina para formar este componente que se llama DOPA, que vamos a estudiar con mucho detalle cuando estudiemos la síntesis de la epinefrina y la norepinefrina. La DOPA termina en norepinefrina. Esta es la noradrenalina. Y esta molécula es la epinefrina. La famosa adrenalina. Bien, y eso no es todo. Entonces, tienen ustedes ahora algo interesante. Miren cómo se polimerizan después una serie de enzimas. Todo este tipo de moléculas se van a resultar en esta clase de moléculas, la famosa melanina. ¿Sí? Que es lo que nos va a dar el color de la piel. Muy bien, tenemos ahora este panorama. ¿Para qué estudiamos todo esto? Estudiamos para interpretar lo que se llama la patología clínica de los errores del metabolismo. También se llama los errores del metabolismo intermedio de los aminoácidos. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora? Existen muchas enfermedades relacionadas con temas genéticos. Uno de los temas genéticos, errores, son las tirosinosis. Las tirosinosis, ¿qué significa? Errores en diferentes lugares de la degradación de la tirosina. Por ejemplo, cuando existe un defecto en la síntesis de esta enzima, ¿sí? Se llama la tirosinosis número 1, que pueden representar también con otro tipo de letra, tirosinosis 1, que tiene sus síntomas específicos, ya veremos a continuación. Luego tenemos problemas relacionados con la tirosina transaminasa, es la tirosinosis número 2. Luego tenemos otra, la 3, cuando no se degrada y hay defectos de la dioxigenasa. Entonces, miren, estas tirosinosis van a resultar en acumulación de compuestos tóxicos en el organismo. Por ejemplo, digamos, aquí existe un bloqueo, ¿sí?
no hay esta enzima o trabaja muy ligeramente. Entonces todos estos componentes se van a acumular y van a aumentar en la sangre a nivel tóxico. Uno de los órganos más delicados en este sentido es el cerebro. Si se intoxica el cerebro con todas estas fórmulas, entonces vamos a tener nosotros alteraciones del sistema nervioso. Son los famosos retardos del sistema nervioso. Y junto con ello, problemas de crecimiento, problemas de desarrollo. Si está en los músculos, atrofia muscular muy importante. Luego podemos tener enfermedades relacionadas con el DNA en tirosinosis 2. Si aquí existe un bloqueo, entonces mire, se va a acumular tirosina, se va a acumular fenilalanina, pero a niveles tóxicos. Entonces miren, las intoxicaciones también van a ser muy desgraciadas para muchos pacientes. Luego tenemos ahí, miren, el problema de la fenilalanina hidroxilasa. Esta monooxigenasa va a hacer que la fenilalanina también sea tóxica y esta fenilalanina va a tener que utilizar otros mecanismos para tratar de desintoxicar al organismo. Pero un organismo intoxicado con fenilalanina va a destrozar prácticamente hígado, pulmones, riñones, cerebro y van a tener problemas de tipo neurológico. Al principio, la mayoría de estos pacientes casi siempre terminan en la muerte. Pero algo se puede hacer cuando se estudie más todo aquello y qué es lo que se puede hacer para tratar a estos pacientes. Porque lo más desgraciado es que para una madre o para una familia es que haya niños que nazcan con esta clase de problemas. En esta parte les señalo cuál es el cromosoma y cuál es el alelo que es responsable de esta enzima. Aquí también, aquí también. Algo que es muy interesante en este metabolismo es el problema de esta otra dioxigenasa que va a bloquear esta parte de la reacción y el ácido homogentísico se va a acumular en todo el organismo también. Algo interesante, el ácido homogentísico cuando se elimina por orina, entonces en el contacto con el aire produce un componente negro. Esto lo van a ver ustedes cuando examinen en los neonatos en los pañales. En el lugar donde ha orinado el recién nacido, entonces van a tener pañales con manchas negras. La orina se vuelve negra en contacto con el oxígeno. Y los que estudian pediatría o neonatología también van a hacer una prueba muy interesante para determinar esta clase de enfermedades con el cloruro de hierro. Ponen una gotita de cloruro de hierro en el pañal e inmediatamente van a encontrar manchas negras. Entonces así, en forma muy prematura, van a descubrir de que el problema de este recién nacido es un problema por acumulación de ácido homogentísico. Algo importante que debo decirles y que ustedes también consumen, y ya se consumen regularmente, es que consumen el aspartame o aspartamo, ¿sí? Que es una combinación de fenilalanina con el ácido aspartico, ¿sí? Entonces eso le da un carácter dulce a los alimentos, a los refrescos, a las sodas, porque alguna vez les dije que cada aminoácido tiene un sabor dulce especial. Entonces, cuando el aspartame se consume, miren, es la unión nada más de ácido aspartico con fenilalanina y le da un dulce especial, unas 200 veces más dulce que el azúcar. Para eso se utiliza. Pero hay la ventaja que en el intestino, pues el ácido aspartico con la fenilalanina se va a hidrolizar y se van a metabolizar
como cualquier aminoácido, de tal suerte que este tema no es un tema tóxico, es un tema nada más de gusto para muchos pacientes y especialmente para la gente que tiene que cuidarse en el consumo de azúcares. Y aquí tenemos finalmente en esta parte de la lección, miren, todos estos pacientes son aquellos que tienen la tirosinosis número 1. Aquí les he puesto a los que tienen la tirosinosis número 2, aquí a los de la tirosinosis número 3, y estos pacientes, miren, que tienen ese color azul, que se llama ocronosis. La ocronosis es la tinción azul que tienen muchos pacientes, especialmente cuando el ácido homogentísico se ha ido a precipitar a los cartílagos. Entonces, cuando vean orejas de esta categoría, no digan orejas sucias, pues las van a lavar y van a ver que son así realmente, y miren, son pacientes adultos. Al principio se ha creído pues que solamente eran de recién nacidos estos problemas del metabolismo, pero no, pueden presentarse en cualquier momento de la vida. Hay recién nacidos que tienen el problema de un nacido cada 10.000, un nacido cada 25.000 nacimientos, un nacido cada 50.000, cada 60.000, cada 100.000. Pero solamente se pensó antiguamente que esta patología era así de los recién nacidos. Pero miren, aquí tenemos gente bastante mayor y que tienen esta clase de problemas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden ocurrir alteraciones genéticas de las enzimas a nivel de su DNA y entonces pues van a tener esta clase de problemas. Miren, en el 1, atrofia muscular, no resisten las articulaciones, tienes problemas de la tirosinosis 1 y el problema es pues el desarrollo mental. No pueden leer y desde bebés no pueden mamar, no pueden mover la boca, no pueden llorar o se quedan con problemas de parálisis. Entonces miren esta clase de expresiones de estos niños con esta clase de problema. Este es más adulto, entonces miren, tiene este problema, muchas deficiencias. Algo interesante es, a veces se puede diagnosticar nada más viendo cómo le cambia el color del cabello a estos niños o estas personas. Hay un colorcito muy especial por el efecto de la intoxicación con esos productos de la fenilalanina y tirosina, podemos decir de esa manera. Luego, otro tema muy desgraciado también es que aparecen úlceras, ¿no? Úlceras y opacidades en la córnea, entonces la ceguera, niños que nacen ciegos. Hay problemas en la piel, entonces niños que están botando por sudor, están botando por lágrimas, por saliva, por orina, todos los productos de tóxicos del bloqueo hacia la parte de atrás. Miren cómo se alteran estas manos. Hay hiperhidrosis también porque se elimina por aquí fenilalanina, tirosina, pueden tener ácido homogentísico también porque son moléculas muy pequeñitas. En la tirosinosis 3, miren, cuando altera los músculos, esto se llama la contracción tónico-clónica. Entonces son niños que van a parar siempre al neurólogo, los padres se van a desesperar muchísimo y van a tener que hacer milagros para tratar de solucionar este problema, pero es muy doloroso, les cuento. Entonces miren, y este es más adulto y miren, constantemente haciendo fisioterapias por la atrofia muscular que tienen. Y como no son así nada más recién nacidos, en personas adultas que tienen problemas genéticos por intoxicaciones del medio ambiente, entonces van a terminar con temas de ataxia. Muy bien, les dije que cuando se ponía la orina y se hacía reaccionar con cloruro de hierro, entonces las orinas se vuelven oscuras. Pero igual se van a volver oscuras si esta orina la dejaran al medio ambiente. Entonces ya pueden reconocer muchas personas que tienen manchas en los ojos para tener cuidados nutricionales y tratamientos dietéticos cuando encuentren esta clase de patologías en gente adulta. En algunos van a encontrar uñas que ya están azules y entonces
van a hacer un diagnóstico ya clínico, simplemente viendo este tipo de problemas. Es mano de una persona relativamente joven, ¿no? Esta más adulta también, miren, manos con manchas negras. Lo interesante de esta última temporada es que cuando nacen se puede hacer una punción en el talón del pie de estos niños y se coloca la sangre en gotitas en una tarjeta, que es un papel filtro. Y esto se manda a analizar por todo un sistema que se llama espectrometría de masas. Y luego se hace una prueba de muchas enfermedades genéticas. Aquí hemos hablado solamente de 2 aminoácidos. Piensen en alteraciones de alanina, piensen en alteraciones de triptófano, piensen en alteraciones de leucina, etc. 20 metabolismos que pueden dar errores innatos del metabolismo.